No se distraiga, no se distraiga. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí.
great to be here today in the presence of the Lord. Es grandioso estar aquí en la presencia del Señor esta mañana. I believe God's put a message on my heart for today. Creo que el Señor puso en mi corazón un mensaje para esta mañana. And for some of you, it will be bringing to mind things that you know already. Algunos de ustedes han pensado cosas como que no están listos. And for others, I believe it will be a real key for your life. El Señor tiene una llave para tu vida. Before I came, my husband had a dream. And I should explain that in England we used to have milk bottles on the doorstep every morning. Antes de venir, mi esposo tuvo un sueño. Nosotros allí en Inglaterra, cada mañana nos traen una botella de leche y allí ponen en la puerta. And we would wash them and put them back at night. Y luego, cuando ya está vacía, la lavamos y la ponemos otra vez afuera para que esté allí en la mañana. And my husband dreamt that I was putting keys under the empty bottles on the doorstep. Y mi esposo soñaba que habíamos puesto llaves adentro de la botella vacía. And another friend of ours who's very prophetic. Y conocemos amigos que son profetas. So the dreams represented mature Christians because they'd had the milk. La botella representa a los cristianos, que son donde la leche es puesta. So the keys would be something that would unlock their lives in some way, something of God. Y las llaves representan algo que Dios quiere destrabar o quitar las cerraduras. To what God will do today. I want to talk about forgiveness. El perdón es tan importante. It's the heart of the gospel message is Jesus died that our sins might be forgiven. El corazón del mensaje del Evangelio es que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Amen. We can only enter into the most holy place through the blood of Jesus. Y solo podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. Anyone can be saved. The worst person on earth can repent and be Cualquier forgiven. persona, aún la peor persona sobre la tierra, puede ser perdonada. But this morning I want to look a little at how God wants us to forgive each other. Pero vamos a mirar un poquito cómo Dios quiere que nos perdonemos unos a otros. Amen. Then it's in the prayer that He taught us, the Lord's Prayer, to forgive our sins as we forgive those who sin against us. En la oración que el Señor nos enseñó del Padre Nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos So it's ofenden. a very basic block of our faith and our prayer. Es básico en nuestra fe, en la oración, aún porque si no se bloquea. In fact, at the end of the Lord's Prayer, it says, if you forgive them, if you forgive them when they sin against you. Y el Señor al final dice que debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. But if you don't forgive them, your Father will not forgive your sin. Porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos perdona. So it's very important that we forgive anyone who has ever harmed us. Por eso es tan importante que aprendamos a perdonar para poder recibir ese There's a perdón. clear link between that and our own walk with the Lord. Es como que está linkeado, está unido en nuestro caminar con el Señor. Amen. So I'd like to have a look at, we've got the parable of the unmerciful servant, the unforgiving servant, Matthew Hay una parábola en Mateo capítulo 8 acerca de 21 el to 35. sirviente que no perdonaba. Matthew 18, 21 to 32. Mateo capítulo 28, versículo 21 al 35, o 28, no, perdón, 18. 18, no hay 28 por eso. Just before this parable, Jesus was saying that if your brother sins against you, you should go and tell him the fault between the two of you. Sí, antes de esta parábola el Señor le preguntaron, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
And I think that's probably the commandment of Jesus that's most disobeyed. People don't do it. Creo que este es el mandamiento más desobedecido. Maybe it's good here. I'm sure you don't do this here. Quizá esto no sucede aquí, pero en otros lados pasa. But in many churches around the world, if one brother upsets someone else, En muchas iglesias alrededor del mundo, si alguien ofende a un hermano, ofende a otro hermano, they don't go to that brother, they tell someone else. no van al hermano para arreglar la cuestión, sino que van y le dicen a otro. Does that happen here? Sometimes. ¿Acá sucede esto de vez en cuando, alguna vez? And what happens is you give the other person also has a problem. Entonces lo único que logramos con eso es que la otra persona también tenga un problema con la persona con la que yo tengo un problema. So it sort of just spreads disunity. So the best way is to go directly to the person. Entonces eso lo que provoca es falta de unidad. Lo más correcto y lo mejor es ir a la persona y solucionar el problema con la persona directamente. And Jesus said, if they don't listen, take other witnesses, and they still refuse to listen, throw them out of the church. Y el Señor nos dice que si le hablemos con la persona y en el caso de que con la persona no se pueda solucionar, entonces vayamos y juntemos a algún anciano de la iglesia y hablemos todos juntos. So it just shows how important it is that we love and forgive one another. ¿Se dan cuenta la importancia que hay en el hecho de amarnos y perdonarnos unos a otros? Amen. So after this, Jesus, verse 21, said, "How many times shall I forgive my brother? Up to 7? Entonces allí Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? And I like Peter. He always asks the questions everybody wants to ask. Yo amo a Pedro, él siempre hacía las preguntas que todo el mundo tenía y nadie hacía. Perhaps you know someone like that. Quizá usted conoce a alguien así. Amen. So I think when he was saying 7 times, I think Peter thought that was really good. You know, he'd be really good if he could forgive 7 times. Cuando Pedro dijo hasta 7, seguramente Pedro estaba pensando que bueno, ese era el número correcto, la cantidad exacta de veces que tenía que perdonar. And Jesus said not 7, but 77. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amen. Well, amen, yes, typical. Actually, some translations say 70 times 7, which is 490. Sería unas 490 veces, ¿verdad? So I think they were probably a bit shocked by that answer. Pero probablemente Pedro habría quedado choqueado por la respuesta. And of course it doesn't mean that we can go home and keep counting, and when we get to that we don't have to forgive anymore. Por supuesto que eso no significa que nosotros tenemos que ponernos a contar y cuando llegue a 490 ya está, no lo perdonamos más. I think Jesus was just saying you have to keep forgiving whatever. Lo que el Señor estaba queriendo decir es que siempre tenemos que seguir perdonando. Amen. It's a difficult thing to do sometimes. It's easy to say amen, and of course we believe God's word, but sometimes it's difficult. I think it's always difficult. Es difícil, casi siempre es difícil perdonar. Es fácil decir amén cuando estamos hablando, ¿no? Pero es difícil cuando llega el momento, a veces es difícil tomar la decisión de perdonar. Amen. But if God tells us to do something, we know that we have the help of the Holy Spirit and it's possible. Pero si tenemos algo que el Señor nos dice que hagamos, también tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo. Okay, all things are possible with God. Todas las cosas son posibles con Dios. Amen. It's possible for people like us to forgive, to love our enemies and pray for our enemies, as Jesus told us. Es posible para gente aún como nosotros poder perdonar a otras personas y extender ese perdón como Cristo nos pidió que hagamos. So Jesus told a story about a king, probably a governor of some kind, a local governor. El Señor contaba la historia de un rey o un gobernante de algún lugar. And a man owed him 10,000 talents. Now 1 talent was a day's wages. Y un hombre le debía 10.000 talentos. Un talento era más o menos el pago de un día de trabajo. So he could never repay it. O sea que nunca iba a poder devolver la deuda que tenía. And the king said that they should go into prison and
he had to sell everything to try to repay the debt. Entonces el rey ordenó que venderle y llevarlo a prisión, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía hasta que pagase la deuda. But the servant begged for mercy, and the king forgave him and took away the debt. Pero el sirviente postrado le rogó misericordia y el rey extendió misericordia y le perdonó la deuda. So it's exactly what God did for us, isn't it? He had compassion on us and cancelled our debt, our sin. Aquí hay una llave, el Dios extiende ese perdón y esa misericordia y cancela nuestra deuda del pecado. So there's no longer any penalty, no punishment for our sin. That's wonderful. El saber que ya no hay condenación por el pecado sobre nuestras vidas, que no hay castigo por el pecado, porque ya lo tomó Jesús sobre sí, es tremendo. But then things start to go a bit wrong in the parable. Acá en la palabra ahí empezaron las cosas a ponerse complicadas. The servant finds a fellow servant who only owed him 100 talents. El sirviente salió, halló un consiervo que le debía solamente 100 denarios. It was very little in comparison to the debt that he had before. Es muy pequeño en comparación con la deuda que él tenía y le había sido perdonada. And the servant says exactly the same thing: be patient and I'll pay you back. Y el consiervo que le debía le dijo lo mismo: tenga paciencia, yo le voy a pagar. But he refused and had the man thrown into prison, and the other servants go and tell their master. Y entonces él no tuvo misericordia y lo mandó a la prisión. Y otro consiervo fue y le dijo a su señor, al rey. It's a bit like what we were talking about that before, that unforgiveness and difficulties between brothers and sisters, it affects other people. Ahí nos damos cuenta cómo la falta de perdón entre los hermanos y hermanas afecta también a otras personas. Amén. God wants us to be people who care that there should be unity in the church. El Señor quiere personas que realmente se mantengan unidas en la iglesia. We're told to be kind to one another and compassionate and loving. Que seamos amables y compasivos unos con otros. To help those who are weak. Apoyar y ayudar a aquellos que están débiles. Amén. Amen. It's like a family, isn't it? We help the weaker person. Somos como una familia y ayudamos al que está más débil, lo sostenemos, lo levantamos. Amen. So then the master calls the servant back and said, well, in effect, I had mercy on you. You should have done the same thing. Y el rey llamó otra vez a este siervo a que le había perdonado la deuda y le dijo: vos deberías haber tenido misericordia también como yo hice contigo con tu consiervo. And can you just read verse 34 and 35? Y en el versículo 35, Yeah, 34. versos 34 y 35, dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Now, I was a bit shocked when I first read this, Cuando leí esto por primera vez, como que me choqueó, because it's a picture of God, isn't it? The king, the picture of our porque el Father. rey está como figurativamente mostrándonos a Dios. And he turned them over to be tortured. Y dice que lo entregó a los verdugos, que a los atormentadores, que lo atormentasen hasta que pagase la deuda. And then Jesus says clearly, my heavenly Father will treat each one of you like that unless you forgive. Y el Señor nos dice aquí claramente: mi Padre Celestial hará lo mismo con vosotros si no perdonáis a vosotros. I don't like the sound of that. Es como que es fuerte, ¿no? Suena como fuerte, me choquea esto. I thought, well, God loves us. Would He do that to Sabemos, somebody? Dios nos ama, ¿hará Dios esto? And I was sort of asking God about it. And it does say in Hebrews that God disciplines His children for our own good. Yo estaba orando y pidiéndole al Señor por revelación acerca de esto, y en el hebreo habla como el padre disciplina a su hijo para que corrija una actitud. Amén. And there are sort of spiritual principles at work in the world.
hay ciertos principios de la Escritura que funcionan aquí en este mundo. And if we're living in unforgiveness, that often it will come, bitterness will come into our heart. Y si nosotros caminamos en falta de perdón, aún dolor o tristeza viene a nuestra vida. And I believe it blocks healing physically and spiritually. Y aún hay sanidad física o espiritual que no puede ser manifestada en nosotros. Because unforgiveness is a block to our prayer, isn't it? To our prayer life. Porque la falta de perdón es algo que bloquea o que cierra puertas a nuestra vida de espiritual, de oración. Many times I've seen people who took the step to forgive and they were healed of something just without any more prayer. Muchas veces he visto personas que toman la decisión de perdonar e instantáneamente son sanados, no necesitan más oración. Because they've removed themselves, in a sense, from the torturers. Porque ellos mismos se mueven de al lado de los torturadores por el motivo de haber perdonado, son quitados de esa cárcel. It's a bit like if you have a wound in your body. Es como si tú tienes una lastimadura en tu cuerpo And becomes infected, it doesn't heal. y comienza a infectarse y no se sana. But when you forgive, it's like taking away the poison from the wound so God can heal it. Pero cuando tú perdonas, es como que quitaras el veneno, esa infección de tu cuerpo y comienza la restauración. And it damages our relationship with God. Y Dios sana nuestras relaciones dañadas. So how is it possible to forgive? ¿Cómo es posible perdonar? I believe it begins with a choice of your will. Yo creo que comienza con una decisión de tu corazón. Because it's not something we want to do, is it? When someone hurts us, we want to hurt them. Porque no es normal, no es una reacción normal querer perdonar cuando alguien te hiere. It's just how we're made, isn't it? Como fuimos creados. Well, in our old life, but in nuestra vieja our vida, life ¿verdad? with God, we can choose to be different. Pero en nuestra vida con Dios podemos elegir ser diferentes. Amen. We can ask God to show us a revelation of His heart, His Father's heart. Podemos pedirle a Dios que nos dé la revelación del corazón del Padre. And the more we know of that, the more we'll want to forgive as God forgave us. Y cuanto más nos movamos y querramos perdonar y decidamos perdonar, Dios se va a mover más fuertemente en nosotros. But I do believe we can make a deliberate choice to forgive. Creo que que nosotros podemos tomar la decisión de perdonar, esto nos trae libertad, liberación. And just say, Lord, I forgive whoever. Y al decir, Señor, yo perdono a esta persona o aquella que me ha ofendido, que me ha lastimado. In our church in England, often when people become Christians, we suggest they make a list of everyone who's hurt them. En algunas iglesias allí en Inglaterra, cuando personas vienen al cristianismo, le pedimos que hagan una lista de personas que lo han lastimado y lo han ofendido en su vida. And almost all the time at the top of the list, it'll be mother, father, wife, husband. Y normalmente al comienzo de la lista está el padre, la madre, la esposa, el esposo. Because the people who we love most are the ones who can hurt us most. Porque aquellas personas que más amamos son las que están más cerca para lastimarnos. And the ones probably we need to forgive most. Y probablemente sean las personas a las que más necesitamos perdonar. We can refuse to think about the offence, or to talk about it to other people. Podemos negar pensar acerca de las ofensas o de hablar acerca de esas personas. And people find when they go away with God and go through the list forgiving, they find it's like a great weight. Pero cuando estas personas vienen al Señor y hacen esa lista y pueden soltar el perdón, es como que una carga se levanta de sus hombros, una carga pesada. In fact, even secular psychologists sometimes ask people to do that, but not with a prayer. Y aún naturalmente los psicólogos le dicen a las personas, bueno, también que hagan una lista de las personas y que decidan perdonarlo sin una oración, sin algo espiritual, pero que tomen la decisión. Now, because it's so important, there are lies that Satan tells people to try to hinder them.
Porque es tan importante, hay mentiras que el enemigo nos dice a través de la gente a veces para no tomemos esa decisión. One of the most common is they don't deserve to be forgiven. Una de las más comunes es ellos no merecen ser perdonados. And actually that's true, probably it's Y true. probablemente esto sea verdad, But we still need to do it. pero igualmente necesitamos hacerlo. Amén. And did we deserve to be forgiven when God forgave us? Nosotros merecíamos ser perdonados cuando el Señor nos perdonó a nosotros. No. So we want to be like our Father in heaven. Entonces queremos ser como nuestro Padre en el cielo. Amen. And sometimes people think, well, they deserve to be punished, but that's in God's hands. Muchos dicen, bueno, ellos merecen ser castigados y lo dejo que Dios los castigue. It's between them and God what they choose Es algo to do. entre ellos y Dios que elijan. And often people think, I can't forgive because we can't be reconciled. Y algunas personas, muchas más personas piensan, bueno, no, yo no puedo perdonar porque no va a haber reconciliación. But that's actually not true because the Bible tells us as far as we can to live in peace with everybody. Pero esto no es real porque aún la Escritura nos dice que debemos vivir en paz con todos. Amén. And many times the other person doesn't want to reconcile. Muchas veces la otra persona no quiere reconciliarse. Sometimes it may be that a person who's hurt you a lot has already died. O a veces la persona que te ha herido ya murió, ya pasó de este mundo. And of course you should never ever try to talk to the dead. But you can Pero say to sí, nunca tienes que hablarle a un muerto, pero sí puedes hablarle a Dios y decirle a Dios que lo perdonas. Amén. Go ahead. You can talk to God about that person. Puedes hablarle a Dios acerca de esa persona. I remember a man said to me, it was hard to forgive his parents. He said they've destroyed or spoiled the first half of my life. Y un hombre que conocí decía, era muy difícil perdonar a sus padres porque sus padres habían destruido la mitad de su vida. And I said, well, if you don't forgive, they will spoil the second part of your life too. Pero si tú no los perdonas, tu segunda parte de tu vida va a ser destruida también. Amén. And it's hard sometimes. I know when many people come into our churches and perhaps they've been sexually abused as children. Muchas veces es difícil, mucha gente viene a nuestras iglesias, a veces han sido abusados cuando fueron niños o han tenido situaciones difíciles. Perhaps their parents were very cruel to them physically. O quizás sus padres mismos han sido muy crueles físicamente con ellos. And I sometimes think, I wish I didn't have to say this. Yo siempre digo, Señor, que no sea necesario hablar sobre esto. But there's no other way, is there? God never changes His word. Pero no hay otra manera porque el Señor no cambia su palabra. So, amen. So whatever it is, that's how you've been hurt. You must forgive. No importa cuál sea la manera en que te han herido, debes perdonar. Amen. And we could look at Jesus' life. Podemos ver la vida de Jesús. I mean, when He was on the cross, He said, Father, forgive them, they don't know what they do. Aun cuando Él estaba siendo muerto en la cruz, Él le dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. That Stephen, the first martyr, also said to God, forgive the people. Esteban, el primer mártir, aún declaró diciéndole al Señor, perdónalos por esto que están haciendo. No And lo tomes en Jesus cuenta. was betrayed by Judas, wasn't he? Someone He shared His life with. Aún Jesús fue traicionado por Judas, con quien había compartido parte de su vida. So we have that example of Jesus to follow. Tenemos el ejemplo de Jesús para seguir. Then there's a story of a Dutch Christian woman who lived through the Second World War. Hay la historia de una mujer que vivía en la Segunda Guerra Mundial And she was in a prison camp, put in a camp by the Germans with her sister because they helped Jewish people. y ella estaba en la cárcel porque había ayudado, estaba en un campo de concentración porque había ayudado a los judíos. And it's Corrie ten Boom, yeah. Corrie ten Boom. Yeah, I don't know. ¿Alguna vez escucharon la historia de Corrie ten Boom? Well, anyway, she was quite famous in Christian circles.
But anyway, she taught about forgiveness and salvation after the war. Y luego de la guerra ella hablaba acerca del perdón y la salvación y predicaba esto. And her sister had died in the camp because she was badly treated. Y su hermana había muerto en el campo de concentración porque había sido muy maltratada allí. And after the meeting in Germany, a man came to talk to her. Y luego de una reunión en Alemania, un hombre se acercó a hablar con ella. And he said, "Oh, I've become a Christian. I'm your brother in Christ," and wanted to talk to her. Y él le dijo, bueno, yo me convertí al cristianismo, ahora soy tu hermano en Cristo, quería hablar con ella. And she recognized him as the prison guard who'd killed her sister. Y ella reconoció en él al guardia de la prisión que había terminado matando a su hermana. And can you imagine what that was like? She sort of froze and Se imagina lo que pasó, se choqueó, se congeló allí, no sabía qué hacer. And the man put out his hand, wanted to shake her hand. Y este hombre extendió su mano para tocar su mano con ella. And because she couldn't do it, then she thought, I must forgive him. Y ella no podía hacerlo, pero ella dijo, tengo que perdonarle. And she made that choice to just physically shake his hand. Y ella tomó la decisión de físicamente chocar su mano con él. And as she did it, God's love came upon her. She just felt love for that man who was now her brother. E instantáneamente, cuando ella tomó esa decisión y extendió su mano con él y tomó la mano de este hombre, el amor de Dios comenzó a fluir en su vida y a través de su vida de una manera tremenda. It was really a miracle as much as any other. Fue realmente un milagro porque no era algo muy difícil para ella. It's a miracle when Christians in prison can forgive and pray for their torturers. Es un milagro cuando cristianos en prisión pueden aún orar y bendecir a aquellos que nos están torturando. It's probably one of the hardest things, but we can do all things through Christ. Es quizá una de las cosas más difíciles, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Amen. So I think it'd be good if we spent some time praying. I don't want you to dig around in your hearts. Quizá podamos tomar un momento en oración y dejes que el Espíritu Santo muestre a tu corazón. If we just spend a few minutes and you say to God, is there anybody I need to forgive? Y aún tomar un momento para decirle, Señor, ¿hay alguien a quien yo tengo que perdonar? And perhaps you'll need to carry on later, perhaps God will show you. Y quizá hay personas y luego más tarde tengas que hacer algo respecto de esto. But remember that it's a choice of your will. Pero recuerda que es una decisión de tu corazón. Okay, so if we just pray for a few minutes Vamos a tomar un momento, cierra tus ojos y pídele al Señor que te muestre si hay alguien a quien tú tienes que perdonar, si hay alguna situación que has vivido que quizás ha quedado como en el olvido porque una vez se quiere no recordar esas cosas. Pero toma un momento, es entre tú y Dios. Allí donde estás, entre tú y Dios, pide al Espíritu Santo, muestra. No quiero dejar nada escondido. Aunque sea algo difícil, Señor, muéstrame. Quiero decidir hoy quitarme esas cargas de sobre mis hombros.
also a need to forgive ourselves and accept that God has forgiven us. A veces también es necesario que nos perdonemos a nosotros mismos, aceptar que Dios ya nos perdonó. And sometimes, of course, we don't forgive God, but sometimes we can hold things against God without realizing. A veces hasta tenemos cosas como que nos quejamos o tenemos algo como que Dios algo no hizo que nosotros estábamos esperando. You can say that I trust you, whatever happened, it wasn't God didn't mean to hurt you, God loves you. Y debes confiar que no importa la situación, Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. I think there's at least one person who doctors made a mistake and it's caused a problem. Creo que hay una persona aquí que los doctores se equivocaron en algo y provocaron un problema aún en tu cuerpo. You need to forgive them, the doctors. Quizá tienes que perdonar a los doctores porque se equivocaron cuando hicieron quizá una operación o un tratamiento. Someone who was cheated of an inheritance by their family. También hay alguien aquí que, o más de uno que han tenido problemas porque los han engañado con una herencia, con algo que tenían que era suyo y alguien los traicionó. As you forgive it breaks a sort of time between you and the person spiritually. Y al perdonar, al soltar el perdón, esta carga o esta cadena que te unía también a esa persona es cortada. Join in a prayer. Ora. Háblale al Señor esta mañana. Lord, I choose to forgive Y conmigo, Señor Jesús, elijo perdonar. because I choose to forgive them for hurting me. Decido perdonar a aquellas personas que me han herido. And I release them into your hands in Y Jesus' name. lo entrego en tus manos en el nombre de Jesús. And Lord, pray for those who have hurt me. Y oro por aquellos que me han herido. I pray, Lord, that you would touch their lives. Y oro, Señor, que tú toques sus vidas. That you would bring them into the freedom of the children of God. Y que tú les traigas a esa libertad de los hijos de Dios. That in your mercy they would find salvation. Y que en tu misericordia alcancen salvación. And if they're already saved, that there will be reconciliation wherever possible. Y si están alejados, que haya reconciliación. Lord, I choose not to keep a record of sins against me. Yo decido hoy no guardar rencores sobre esta persona. And I break every wrong tie with those people in Jesus' name. Quebranto ahora todo pensamiento, todo título contrario contra estas personas. En el nombre de Jesús. And I ask, Lord, that you heal me from every wound that's Y happened. te pido que sanes mi corazón y mi alma de toda herida. En el nombre de Jesús. Just receive that healing now as you've Recibe esa sanidad. put yourself in a position to receive healing, whether it's emotional or physical. Ponte en esa posición, recibe ahora esa sanidad. Recibe.
Él está reclamando lo que es suyo, está reclamando lo que es tuyo y tú le perteneces. Todo ojo cerrado, todo ojo cerrado. Allí donde estás, si tú has estado alejado por cualquier motivo, no importa cuál sea, levanta tu mano un momento allí. Si tú has estado alejado por alguna razón, levanta tu mano. Sí, Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me voy a guiar en una oración y toda la iglesia unida vamos a compartir esta oración. Dile conmigo, Padre Dios, esta mañana yo reconozco que por diferentes motivos me he alejado de ti. Me arrepiento y te pido perdón. Mi vida es tuya. Tú lo sabes. Y hoy te devuelvo lo que es tuyo. Te entrego mi vida y reconozco a Jesús nuevamente como el Señor y el Salvador de mi vida. Espíritu Santo, de aquí en adelante, guíame tú. Manténme en línea con la voluntad de Dios. Te doy gracias. Recibo tu perdón. Recibo de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de quien soy y a quien sirvo. Señor, sobre cada vida que se ha reconciliado esta mañana contigo conforme lo han confesado con sus labios. Quito y cancelo toda autoridad del enemigo que ha venido por tiempo frenando. Todo freno es cancelado. Se derriba todo aquello que ha traído un retraso, un retrasar en esa voluntad de Dios sobre la vida.
Es derribado todo freno en el nombre de Jesús. Declaro y establezco esta mañana una nueva temporada de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada corazón. Gracias te doy, Señor. Precioso Espíritu de Dios. Grande es tu fidelidad. Alguien de ustedes ha estado como un trato con Dios muy fuerte del Espíritu Santo. And as you continue to walk in forgiveness, God will release His purposes into your life. Y tienes que continuar caminando en ese perdón hasta que el propósito de Dios sea manifiesto en tu vida. As you remove that spiritual barrier, God is able to bring blessing into your life. Hasta que Él termine de derribar esa barrera que te ha detenido y puedas soltar la bendición de Dios sobre tu vida. Amen. Some of you will sense a new leading from the Lord. Algunos de ustedes van a comenzar a sentir una nueva guía del Señor. Ahora el Señor va a traer nuevas ideas de negocios, ideas creativas sobre ti. Y cuando escuches esa voz de Dios, tienes que moverte rápidamente en tu vida. Care for the sick and the elderly, old people. Algunas personas como van a ser movidas aún al cuidado de personas mayores. God will enable you to do that, give you what you need. Y Dios te va a dar todo lo que necesitas para que puedas fluir en esto, aún trayendo sanidad a esas personas. It's a very important ministry because you're snatching people shortly before death. Y es un tremendo ministerio porque tú estás tocando a personas antes de que partan de esta vida. Y bendigo cada iglesia representada en este lugar. Padre, te pido que bendigas con toda bendición espiritual a sus vidas en el nombre de Jesús. Que tú llenarás con tu poder para salir y servirte. Y dales ojos para ver en lo espiritual y oídos para oír en lo espiritual. Y desatarás tu bendición aún a través de ellos. Señor, te damos gracias que somos bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.